Cuando Eduardo, un millonario arrogante, descubre que su amante secreta, la humilde empleada María, está embarazada, su familia lo obliga a un matrimonio de conveniencia para evitar escándalos. Despreciada y humillada, María decide abandonarlo y empezar su vida de nuevo sola. Pero, en un giro inesperado, la fortuna de Eduardo se desmorona y él se encuentra desesperado. ¿Y tú? ¿Te casarías con alguien en contra de tu voluntad solo para mantener las apariencias y ceder a la presión de tu familia? Antes de comenzar, suscríbete al canal para más contenido lleno de misterio y giros inesperados. Eduardo era un hombre privilegiado, heredero de una de las fortunas más imponentes de la ciudad y conocido por su atractivo y carisma. Su vida parecía perfecta a los ojos de todos, y estaba comprometido con Luisa, una hermosa socialité de la alta sociedad, conocida no solo por su belleza sino también por sus conexiones familiares y sociales. La boda de Eduardo y Luisa era el evento del año, un matrimonio que consolidaría el poder de dos familias influyentes, y para muchos, la unión ideal entre dos mundos destinados a ser uno. Sin embargo, debajo de esa apariencia de perfección, Eduardo escondía un secreto que nadie sospechaba, ni siquiera su prometida. Él llevaba una relación clandestina, apasionada y peligrosa, con María, una joven empleada doméstica negra que trabajaba en la mansión de su familia desde hacía años. María era una mujer de origen humilde, conocida por su dedicación y responsabilidad en el trabajo. Su vida no había sido fácil, y aceptó el empleo en la mansión de los padres de Eduardo por necesidad. Desde joven, María se había hecho cargo de su familia, una madre enferma y un hermano menor a quien deseaba darle un futuro mejor. Día tras día, ella trabajaba en la enorme mansión, soportando en silencio la desigualdad que se respiraba en cada rincón de la casa. Los habitantes y los invitados de aquella residencia la miraban como una pieza del mobiliario, alguien cuya presencia solo era notada si cometía algún error. María había aprendido a ignorar las miradas y los comentarios, y en lugar de eso, se concentraba en su trabajo, sabiendo que aquel era el único medio para sostener a su familia. La relación entre Eduardo y María comenzó de forma inesperada. Eduardo, acostumbrado a tener todo lo que deseaba, no podía evitar sentir curiosidad por María. Al principio, era solo una atracción física, un juego más en su vida de lujos y excentricidades. Sin embargo, algo en María despertó en él una emoción nueva. Ella era diferente a todas las mujeres que había conocido, y aquello le intrigaba profundamente. No era como las jóvenes de alta sociedad que siempre habían estado a su alrededor, quienes se movían en los mismos círculos y compartían los mismos intereses vacíos. María era alguien auténtico, una persona que no tenía miedo de decir lo que pensaba, aunque siempre de manera respetuosa, con dignidad y firmeza. Aquella frescura y sinceridad despertaron en Eduardo una obsesión que nunca había experimentado, y lo llevaron a tomar riesgos cada vez mayores para acercarse a ella. La relación entre ambos comenzó de manera furtiva, con miradas y palabras robadas en los corredores de la mansión. Al principio, María se mostró reticente. Sabía que no había nada bueno en involucrarse con el hijo de sus patrones, y mucho menos con alguien que estaba comprometido. Eduardo, sin embargo, fue insistente, y poco a poco fue derribando las barreras de María. Utilizaba su encanto y sus palabras dulces para conquistarla, y pronto, ella se encontró cayendo en sus redes. Eduardo la hacía sentir especial, algo que jamás había experimentado en aquella mansión donde siempre era invisible. Por primera vez, María se permitió soñar, aunque en el fondo sabía que aquello solo podía terminar en dolor. Las noches de pasión entre ambos se volvieron cada vez más frecuentes, siempre ocultos, siempre con el temor de ser descubiertos. María vivía una mezcla de emociones. Por un lado, sentía la emoción de aquella relación prohibida, un escape a la dureza de su realidad diaria. Por otro, el peso de la culpa y el temor de lo que podría pasar si alguien descubría su secreto. Eduardo le hacía promesas de amor eterno, le aseguraba que nunca la abandonaría, palabras que, aunque superficiales, llegaban profundamente al corazón de María. Ella quería creerle, aunque sabía que esas promesas solo eran una ilusión, una mentira que solo podía ofrecerle consuelo momentáneo. Aún así, cada vez que Eduardo la buscaba, ella se rendía, cayendo nuevamente en sus brazos. Mientras tanto, Eduardo llevaba una vida pública completamente distinta. En sociedad, era el prometido ideal, el hombre de negocios joven y exitoso, el heredero perfecto para las expectativas de su familia. Cuando estaba con Luisa, fingía interés y afecto, actuando el papel que todos esperaban de él. Para Eduardo, el compromiso con Luisa era solo una formalidad, una decisión tomada por conveniencia y presión social. La unión con ella era vista como una alianza estratégica,
un movimiento destinado a consolidar las fortunas de ambas familias. Sin embargo, la relación con María era todo lo contrario. Con ella, Eduardo sentía una libertad que jamás había experimentado, una conexión que lo hacía sentir vivo. Pero sabía que aquella relación estaba condenada, y que el matrimonio con Luisa se avecinaba como una fecha inamovible, algo que ni su deseo por María podría cambiar. Los sentimientos de María comenzaron a cambiar con el tiempo. La emoción inicial se tornó en angustia, en una mezcla de amor y resentimiento. Cada vez que Eduardo estaba con ella, sentía un destello de esperanza, pero cuando él volvía a su vida pública, a los brazos de Luisa, comprendía la realidad de su posición. Ella era solo un escape para él, una aventura clandestina. Cada palabra de amor que le decía se sentía más vacía, y, poco a poco, María comenzó a entender que aquel romance no era más que un espejismo, una distracción para Eduardo y un riesgo para ella. Eduardo, por su parte, notaba la distancia creciente de María. La tensión entre ambos se volvía evidente, y los encuentros, aunque apasionados, comenzaban a estar teñidos de reproches y silencios incómodos. Eduardo intentaba mantener la fachada, le hacía promesas de que todo cambiaría algún día, aunque él mismo sabía que aquello nunca sucedería. Aún así, no podía dejarla ir, y continuaba buscando a María, incapaz de renunciar a aquella relación prohibida que tanto lo atraía. María se debatía entre el deseo de estar con Eduardo y la realidad de que aquella relación no tenía futuro. Las noches de pasión se habían vuelto una carga emocional, y cada vez que Eduardo se iba de su lado, ella se quedaba sola, sintiendo el vacío de una vida construida sobre ilusiones. Pero a pesar de todo, no lograba romper el vínculo, y continuaba viviendo aquella vida de secretos, sabiendo que estaba en una situación peligrosa que solo podía terminar en desastre. Los días pasaban, y la boda de Eduardo y Luisa estaba cada vez más cerca. Los preparativos avanzaban, y María, que se encargaba de algunas tareas en la mansión, se encontraba cada vez más envuelta en la realidad de aquel compromiso, en el dolor de ver cómo el hombre que le hacía promesas de amor eterno se comprometía con otra mujer ante los ojos de la sociedad. Una noche, después de uno de sus encuentros clandestinos, María empieza a sentirse diferente. Al principio lo atribuye al estrés que le produce la doble vida que está llevando y al constante temor de ser descubierta. Sin embargo, los días pasan y los síntomas no cesan. La duda comienza a crecer en su mente, y una tarde, asustada y con el corazón acelerado, decide enfrentar la posibilidad que tanto teme. Al realizarse una prueba, María confirma lo que se había negado a aceptar: está embarazada, y el padre es Eduardo. El descubrimiento la deja paralizada. El miedo, la confusión y una mezcla de emociones la invaden. María sabe que, como empleada y siendo de una clase social diferente, las consecuencias de aquel embarazo podrían arruinar no solo su vida, sino también su reputación y sus pocas posibilidades de ofrecerle un futuro digno a su hijo. Sabe que Eduardo jamás consideró seriamente una vida con ella, y aunque se sentía especial durante sus encuentros, ahora comprende la gravedad de la situación. Angustiada, decide enfrentar a Eduardo y contarle la verdad, con la esperanza de que él, de alguna manera, asuma alguna responsabilidad. Cuando al fin le revela la noticia a Eduardo, él se queda en shock. En lugar de mostrar comprensión o apoyo, Eduardo la interrumpe abruptamente, sugiriendo que busque una solución rápida y discreta para evitar cualquier tipo de complicación. Le dice que mantenga silencio y que evite involucrar a nadie más en su problema. En su tono se percibe el desprecio, y María siente el peso de aquellas palabras, como si la considerara una inconveniencia que le costaba admitir. Eduardo insiste en que deben guardar el secreto, por su bien y el de ella, según dice, aunque María sabe que el único que se beneficiaría de su silencio es él mismo. Con el corazón destrozado, ella escucha su frialdad y se da cuenta de que está completamente sola. María intenta seguir con su vida sin involucrar a nadie más en su difícil situación, pero la presión y el peso emocional del embarazo la desgastan cada vez más. Su cansancio se vuelve evidente, y algunos miembros del servicio comienzan a notar que algo está cambiando en ella. Los rumores empiezan a correr por la mansión, aunque María intenta disimular su condición, las sospechas pronto llegan a los oídos de la familia de Eduardo. La madre de Eduardo, doña Isabel, es la primera en enterarse. Inteligente y calculadora, Isabel sabe cómo mantener el control de su familia y de su fortuna, y al enterarse del escándalo inminente, decide tomar cartas en el asunto. Inmediatamente confronta a Eduardo, exigiéndole explicaciones, y él, sin otra salida, termina confesando la verdad: María está embarazada y el hijo es suyo. Isabel, en un arrebato de furia, reprende duramente a su hijo, consciente de la mancha que aquel escándalo podría traer a su reputación y al prestigio de la familia.
Decidida a evitar que los rumores destruyan la imagen de la familia, Isabel convoca a María en privado. Con una mirada severa y fría, le explica que es mejor para todos que ella y Eduardo se casen en secreto, aunque sea temporalmente. Isabel deja claro que la boda no es un símbolo de amor ni de aceptación, sino un acto de control para salvaguardar el apellido familiar. Le dice a María que, al nacer el bebé, su matrimonio con Eduardo terminará, y ella recibirá un pago generoso para criar a su hijo lejos de los ojos de la sociedad. Con una voz dura, Isabel advierte que cualquier intento de rechazar esta oferta solo terminará perjudicándola, pues tiene el poder de hacer que nadie quiera contratarla jamás, asegurando que ella y su hijo queden sin recursos. La presión es aplastante para María, quien entiende que no tiene muchas opciones. Sabe que enfrentarse a Isabel y a la familia de Eduardo significaría quedarse sin nada y condenar a su hijo a una vida llena de limitaciones. Así, resignada y con el corazón destrozado, María acepta el matrimonio, consciente de que, a pesar de llevar el apellido de Eduardo, jamás tendrá el respeto ni la aceptación de él ni de su familia. Finalmente, el matrimonio se lleva a cabo en una ceremonia privada, sin familiares ni amigos. Para la familia de Eduardo, la boda es una simple formalidad, un trámite para evitar el escándalo. Para María, en cambio, es una humillación, un recordatorio de la injusticia de su situación. Tras la ceremonia, Eduardo la ignora deliberadamente, dejándola sola en la mansión y retomando su vida social y su compromiso con Luisa, como si nada hubiera cambiado. Apenas unos días después de la boda secreta, Eduardo deja claro que el matrimonio con María no significa nada para él. Aunque ahora lleva un anillo que simboliza una unión, no siente ningún vínculo real ni compromiso. En la mansión, continúa comportándose como si María no existiera, tratando de mantenerla al margen de su vida pública y personal. Eduardo considera esta unión un simple acuerdo temporal para proteger su reputación y la de su familia, una molestia que pronto espera olvidar. Él evita mirarla, hablarle y apenas la reconoce como parte de su vida, demostrando su rechazo de todas las formas posibles. Para él, María no es más que un error que necesita esconder, una sombra que intenta borrar de su vida mientras espera que el tiempo pase y pueda deshacerse de la situación. Con la indiferencia de Eduardo y el desprecio de la familia, María se convierte en una presencia invisible en su propia casa. Las pocas veces que Eduardo se dirige a ella lo hace con frialdad, casi con desprecio, recordándole que su lugar allí es una imposición que él jamás habría aceptado de haber tenido otra opción. María, al ver cómo Eduardo la ignora, se siente cada vez más humillada y atrapada en una vida que la ahoga. Eduardo, ansioso por retomar su vida tal y como era antes de casarse, regresa al romance con Luisa sin mayor demora. Con total descaro, comienza a verse con ella abiertamente, sin preocuparse por las apariencias dentro de la mansión ni por el posible daño emocional que esto le pueda causar a María. Él sigue asistiendo a fiestas y eventos sociales en compañía de Luisa, quien es perfectamente consciente del matrimonio de Eduardo con María, pero lo ignora deliberadamente. Para Luisa, la relación de Eduardo con María no tiene ninguna importancia, la ve como una insignificante barrera temporal que pronto desaparecerá. De hecho, Luisa disfruta de la situación y no pierde ninguna oportunidad para humillar a María siempre que se presenta la ocasión. Con elegancia y sutileza, pero con un desprecio visible, Luisa lanza comentarios hirientes hacia María cada vez que la ve en la mansión, recordándole su posición como empleada que jamás debió cruzar las líneas de clase. Luisa la ridiculiza de maneras que solo María entiende, lanzándole miradas frías y llenas de desdén, demostrando que jamás la considerará digna de respeto o trato alguno. Para Luisa, María es simplemente una vergüenza pasajera, una mancha en la vida de Eduardo que pronto será eliminada. Mientras tanto, la familia de Eduardo respalda la relación entre él y Luisa, ignorando completamente el matrimonio con María, como si ésta no existiera. La madre de Eduardo, doña Isabel, incluso invita a Luisa a la mansión regularmente, asegurándose de que su presencia ahí sea constante y evidente. Isabel quiere reforzar la idea de que Luisa es la verdadera esposa de su hijo, la única mujer que realmente pertenece a su círculo y que un día será reconocida oficialmente como parte de la familia. María se ve obligada a soportar esta humillación diaria, observando cómo Luisa y Eduardo desfilan juntos con total impunidad, mientras ella se convierte en una mera sombra en su propio hogar. Con el paso de las semanas, la situación se vuelve insostenible para María. A medida que avanza el embarazo, soporta en silencio el desprecio de todos, incluso de algunos empleados de la mansión que han comenzado a mirarla con lástima y desdén. Su presencia es tratada como una molestia, algo que solo se tolera porque es temporal. Las noches son las más solitarias para María, ya que Eduardo ni siquiera regresa a la habitación que se le asignó en la mansión. En su lugar,
Pasa la mayoría de sus noches en fiestas o en eventos sociales, siempre acompañado de Luisa. Los rumores sobre el escándalo corren por la mansión, y algunos invitados murmuran sobre el extraño arreglo, aunque nadie se atreve a cuestionar directamente a la familia. María se ve obligada a lidiar con la realidad de su matrimonio de conveniencia, sintiendo como cada día su dignidad se va erosionando más. La indiferencia y el rechazo constante de Eduardo le recuerdan que ella nunca será más que una carga temporal en la vida de él. Ella empieza a preguntarse si puede seguir soportando la situación, si realmente puede vivir el resto de su embarazo en medio de tanto desprecio y humillación. Los días pasaban lentamente para María, cargados de silencio y desprecio. Conforme avanzaba su embarazo, el rechazo de Eduardo y de su familia la abrumaba cada vez más. La soledad en la mansión era insoportable, aunque estaba rodeada de gente, todos parecían verla como un estorbo. Incluso las empleadas que antes eran sus compañeras ahora la trataban con frialdad, siguiendo el ejemplo de Eduardo y su madre, doña Isabel, que parecía ver en ella una simple mancha que debía borrarse cuanto antes de la historia de su familia. María sufría en silencio, consciente de que para todos, incluso para Eduardo, ella y el bebé solo eran un problema incómodo. Cada vez que Eduardo la veía, evitaba cualquier contacto visual o conversación. Para él, María era una persona invisible, no le importaba su estado, ni el cansancio que ella reflejaba. Y aunque Eduardo continuaba viendo a Luisa en público, en la casa, mantenía a María bajo las reglas estrictas que su madre le imponía. No podía salir a eventos familiares ni ser vista en ninguna reunión. Era como si estuviera condenada a permanecer entre sombras, sin tener voz ni lugar propio. Con el pasar del tiempo, María comenzó a darse cuenta de que aquel matrimonio, lejos de protegerla o darle estabilidad, solo la hundía cada día más en una prisión emocional. Cada mirada de desprecio de Luisa, cada comentario humillante de doña Isabel, y la indiferencia cortante de Eduardo, se clavaban en su espíritu como recordatorios de su falta de pertenencia. Se sentía sola y atrapada, y su desesperación aumentaba al pensar en el futuro de su hijo, quien, de seguir en aquella situación, crecería rodeado del mismo desprecio y rechazo que ella enfrentaba. Una tarde, después de soportar una humillación particularmente cruel por parte de Luisa en una visita a la mansión, María tomó la decisión más difícil de su vida. Ya no podía soportar más humillaciones, ni seguir sacrificándose para mantener un matrimonio vacío y hostil. Se dio cuenta de que su dignidad y la vida que le podía ofrecer a su hijo valían más que cualquier apellido, y que debía luchar por un futuro donde no estuviera a la sombra de Eduardo ni del desprecio de su familia. Aunque le dolía dejar atrás los años invertidos en aquella mansión y en esa relación tormentosa, sabía que quedarse significaba traicionarse a sí misma y condenarse a una vida de tristeza. Esa misma noche, María empacó sus pocas pertenencias y escribió una carta breve y directa para Eduardo. En ella, no le pedía comprensión ni disculpas, simplemente le informaba que se iba y que no regresaría. Con valentía, decidió que regresaría a la modesta casa de su madre, quien, aunque humilde, siempre le había brindado amor y apoyo incondicional. Sabía que el camino no sería fácil y que tendría que enfrentar numerosos desafíos, pero prefería empezar de nuevo antes que someterse al desprecio y la soledad de la mansión. Al regresar a su barrio, María sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que las personas hablarían de su embarazo, que cuestionarían sus decisiones, y que tendría que enfrentar todo tipo de rumores. Pero el calor de su hogar y el abrazo sincero de su madre la llenaron de fuerza y confianza. Decidió que, con o sin apoyo, sacaría adelante a su hijo y construiría un futuro lejos de la sombra de Eduardo y su familia. Su madre la apoyó sin reservas y, con su ayuda, María comenzó a trabajar en un pequeño negocio de costura que había soñado desde hace tiempo, una idea que alguna vez le pareció imposible debido a las largas jornadas en la mansión. Con dedicación, María fue ganando clientes en el vecindario y poco a poco su negocio comenzó a crecer. Los vecinos, impresionados por su esfuerzo, le ofrecían apoyo, recomendaban su trabajo y empezaron a respetarla por su valentía. Contra todas las probabilidades, su emprendimiento empezó a prosperar, y su reputación creció rápidamente, atrayendo clientes de otros barrios. La gente valoraba su trabajo y su actitud, y admiraban la manera en que, a pesar de su situación, se mantenía firme y decidida a salir adelante. Para María, cada paso en su nuevo negocio era una victoria, un símbolo de que podía forjar un futuro por sí misma y para su hijo, sin depender de la fortuna de nadie. Con cada prenda que cosía, cada cliente satisfecho, y cada noche que lograba dormir en paz, sentía que estaba recuperando su dignidad, algo que la vida junto a Eduardo y su familia le había arrebatado. En medio de su independencia, María encontró algo que nunca había tenido: paz y un propósito propio. Su embarazo avanzaba,
y aunque la vida en el barrio no era lujosa, era genuina. Cada pequeño logro en su negocio representaba un paso hacia la libertad, un camino que trazaba con sus propias manos y con el apoyo de su madre y su comunidad. Mientras María trabajaba día a día para construir su nueva vida, Eduardo, en la mansión, comenzaba a enfrentar problemas que nunca había imaginado. Sus negocios, que hasta entonces parecían intocables, comenzaron a derrumbarse. Inversiones importantes empezaron a fracasar, socios de confianza se retiraron, y la fortuna de la familia se reducía a un ritmo alarmante. Eduardo, antes confiado en el poder y el dinero de su apellido, se encontró frente a una realidad que lo golpeaba con dureza. La vida de lujos y excesos que siempre había tenido ya no era tan segura como él creía. El colapso financiero de la familia fue abrupto y devastador. La caída de sus inversiones arrastró consigo gran parte del capital familiar, y las deudas crecían más rápido de lo que Eduardo podía controlarlas. Las propiedades que habían sido símbolo de su poder ahora estaban a la venta, y la familia, antes arrogante y segura de sí misma, se encontraba en una situación de vulnerabilidad que jamás habían conocido. Eduardo, por primera vez en su vida, comenzó a comprender lo que significaba el miedo a la inestabilidad, el temor de no saber cómo se sostendría en el futuro. A medida que las cuentas bancarias se vaciaban y los bienes de la familia se agotaban, Eduardo empezó a recordar a María y a pensar en la vida que ella había reconstruido después de dejar la mansión. Sabía que, al marcharse, ella había mostrado una fuerza y determinación que él mismo no poseía, y por primera vez sintió una profunda curiosidad sobre cómo ella había logrado prosperar sola, sin el respaldo de su fortuna ni su apellido. Aunque no lo admitía, en su interior crecía una sensación de respeto, y también de remordimiento por la forma en que la había tratado. Con su familia al borde de la bancarrota, Eduardo comprendió que la seguridad y la estabilidad que tanto despreciaba en su relación con María ahora eran elementos que anhelaba con desesperación. Con el tiempo, Eduardo comenzó a investigar sobre María y el lugar donde vivía. No le fue difícil encontrar información sobre su negocio de costura, que ya había ganado reputación en el vecindario y que incluso era recomendado por algunas personas influyentes de la comunidad. Eduardo quedó sorprendido al saber que María, sin recursos ni contactos, había logrado establecer un negocio rentable y reconocido en tan poco tiempo. Su éxito solo hacía que el arrepentimiento creciera en su interior, recordándole el desprecio y la indiferencia con los que la había tratado. Finalmente, cuando la situación económica se volvió insostenible, Eduardo, desesperado y sin otras opciones, decidió ir en busca de María. El orgullo que una vez lo caracterizó había sido destrozado por la realidad de su nueva condición. Sabía que acercarse a ella significaba enfrentar su pasado, pero sentía que no tenía otra alternativa. La única persona que había sido sincera con él, que había intentado construir algo real a su lado, era María, y ahora, en medio de su caída, ella era la única en quien pensaba para encontrar algo de consuelo y apoyo. El viaje al barrio donde vivía María fue largo y tenso. Cada calle y cada rincón le recordaban lo lejos que estaba de su vida anterior, una vida que, en su arrogancia, siempre había creído que sería eterna. Al llegar a la puerta de la casa de María, sintió una mezcla de vergüenza y nerviosismo. Durante unos instantes, dudó si debía tocar, si ella siquiera aceptaría verlo. Sin embargo, con un suspiro pesado, golpeó suavemente la puerta, resignado a enfrentar la consecuencia de sus decisiones. Cuando María abrió la puerta y vio a Eduardo, se sorprendió profundamente. No esperaba verlo, y mucho menos en su barrio, un lugar que él siempre había menospreciado. En su rostro notó el cansancio, los rastros de alguien que ya no tenía la seguridad y la arrogancia de antes. Sin embargo, lejos de sentir compasión, María sintió una firmeza en su interior. Había cambiado y aprendido a vivir sin él. Había sufrido y sanado. No necesitaba que Eduardo estuviera ahí para recordarle el pasado. Eduardo, con un tono nervioso y vulnerable, le pidió hablar en privado. María, aunque desconfiada, accedió y lo invitó a sentarse. Eduardo comenzó a contarle sobre los problemas económicos de su familia, sobre las pérdidas y las deudas que ahora enfrentaba. Explicó cómo las circunstancias lo habían llevado a pensar en ella, en la vida que había construido, y en el hijo que llevaban en común, el cual ni siquiera había conocido. Cada palabra que decía revelaba el cambio que las dificultades habían traído en él, y también dejaban ver su arrepentimiento, su desesperación y la humildad que nunca había mostrado antes. María escuchaba con calma, sin mostrar compasión ni rechazo. Comprendía la situación, pero también recordaba el dolor y la humillación que había sufrido en la mansión. Aunque la situación de Eduardo le era indiferente, el simple hecho de que estuviera ahí, frente a ella, le resultaba irónico.
Aquel hombre que la había despreciado ahora pedía su ayuda y, en el fondo, le parecía casi un acto de justicia. Sin embargo, María, con la madurez que había ganado en todo ese tiempo, decidió no actuar desde el resentimiento ni el rencor. Con voz tranquila, le dijo que podía conocer a su hijo y que, aunque no le permitiría interferir en la vida que había construido, aceptaba que se acercara si realmente estaba dispuesto a cambiar y a respetarla. Eduardo, avergonzado, asintió y aceptó las condiciones. Sabía que no tenía derecho a exigir nada y que ahora, más que nunca, debía demostrar con hechos el arrepentimiento que sentía. Eduardo comenzó a visitar a María y a su hijo regularmente. Al principio, sus encuentros eran tensos y llenos de silencios incómodos. María mantenía una barrera firme y clara, aunque permitía que Eduardo conociera al niño, no lo dejaba interferir en su vida. Ella ya había aprendido a vivir sin él, a criar a su hijo con dignidad y a trabajar arduamente en su negocio, que ahora prosperaba gracias a su esfuerzo. Su independencia era innegociable, y Eduardo, consciente de esto, se esforzaba por respetar los límites que María le imponía. En cada visita, Eduardo intentaba construir un vínculo con su hijo, fascinado por la inteligencia y la curiosidad del niño. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de alegría y remordimiento, pues comprendía cuánto se había perdido debido a su propio egoísmo y arrogancia. Sin embargo, en lugar de lamentarse en silencio, decidió actuar. Con humildad, comenzó a ofrecer ayuda en lo que podía. María, aunque reticente al principio, accedió a que él se involucrara en pequeñas tareas del negocio, desde la organización del taller hasta ayudar en los envíos. No era el trabajo que Eduardo había imaginado para sí mismo, pero aceptó cada tarea sin queja, decidido a demostrar que realmente había cambiado. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar la presencia de Eduardo y a hablar sobre el cambio en su actitud. Aquel hombre que antes solo conocía el lujo y la ostentación ahora ayudaba a María a levantar cajas, a atender a los clientes e incluso a lavar el lugar después de largas jornadas de trabajo. Eduardo se había convertido en una sombra de su antiguo yo, y, aunque la transformación era dolorosa, comenzó a encontrar una extraña paz en el trabajo simple y sincero. A través de su esfuerzo, Eduardo empezó a ver la vida de una forma distinta, comprendiendo finalmente las dificultades y sacrificios que María había enfrentado. Mientras Eduardo dedicaba cada día a construir una nueva relación con María y su hijo, su familia, aún viviendo en la mansión, se negaba a aceptar la realidad de la situación. Para doña Isabel, el orgullo y la reputación seguían siendo lo más importante. Al enterarse de los cambios en la vida de Eduardo, lo convocó a una reunión, esperando persuadirlo de abandonar aquella vida de humildad que ella tanto despreciaba. Sin embargo, Eduardo, con una calma que sorprendió a su madre, le explicó que no pensaba regresar a la mansión ni continuar con los valores que ella había defendido por tantos años. Aceptó su pasado con un pesar genuino, pero le dejó claro que su futuro estaba junto a María y su hijo, sin importar el rechazo de la familia. Esta ruptura definitiva con su familia, aunque dolorosa, fue una decisión liberadora para Eduardo. Al dejar atrás la presión y el juicio de su apellido, sintió que finalmente era dueño de su vida, capaz de construir algo auténtico junto a María y su hijo. Cada día, trabajaba hombro a hombro con ella, aprendiendo a enfrentar las dificultades y las pequeñas alegrías del negocio. Entre largas jornadas y noches agotadoras, Eduardo descubrió el verdadero significado del respeto y la dedicación. María, al ver su compromiso, comenzó a bajar las barreras, reconociendo el esfuerzo que Eduardo hacía para dejar atrás su arrogancia y construir un lugar en sus vidas. Un día, después de meses de trabajo constante y de pequeños gestos de arrepentimiento y amor sincero, Eduardo reunió el valor para pedirle a María una segunda oportunidad, esta vez no solo como madre de su hijo, sino como compañera. La invitó a caminar con él, y en una conversación íntima, confesó todo el remordimiento que sentía por el pasado y el profundo amor que había aprendido a cultivar por ella y por su familia. Le explicó que comprendía si ella aún dudaba de sus intenciones, pero que estaba dispuesto a dedicar el resto de su vida a demostrar que era un hombre cambiado. María lo miró en silencio, observando la sinceridad en su rostro. Sabía que el hombre frente a ella ya no era el mismo Eduardo que la había despreciado en la mansión. En él veía a alguien transformado por la vida, alguien dispuesto a vivir con dignidad y humildad. Sin embargo, también sabía que el perdón era un camino largo y que las heridas del pasado no se curaban fácilmente. Con una voz suave, le dijo que aceptaba caminar a su lado, pero que su respeto y amor debían ser construidos día a día, con paciencia y dedicación. A partir de ese momento, Eduardo y María comenzaron una vida juntos, ya no como un matrimonio impuesto, sino como una familia genuina, construida sobre la base del respeto mutuo y la igualdad. En los años siguientes,
Trabajaron codo a codo para hacer crecer el negocio y crear un hogar lleno de amor y valores auténticos para su hijo. Eduardo, quien alguna vez había menospreciado la vida sencilla y honesta, se convirtió en un hombre dedicado, agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había brindado. Cada día era un recordatorio de su transformación, de su redención y de la fuerza de María, quien le había mostrado que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero ni en estatus, sino en la humildad y el compromiso. Y así, en aquella casa modesta pero llena de calidez, Eduardo finalmente encontró el hogar que siempre había buscado, al lado de una mujer que había enseñado el verdadero significado del amor y la familia. Si te gustó esta historia llena de suspenso y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos llenos de misterio y emoción. ¡Hasta la próxima!